El programa Monseñor Romero y la Misión del Evangelio presenta Historia de la Iglesia, una aproximación a la verdad. Un estudio que nos hará recorrer los caminos desde los orígenes cristianos hasta nuestros días. Bienvenidos. Llegamos al final de este grandioso curso Historia de la Iglesia, una aproximación a la verdad. Este es el programa número 12. Hemos tenido 11 sesiones anteriores. Y para comprender esta sesión número 12, que la he titulado La Iglesia de Monseñor Romero, para comprender esta sesión número 12 necesitamos el conocimiento de las 11 anteriores. Quiero comenzar agradeciéndole a la Vicaría Monseñor Romero, 13 parroquias en Soyapango, que me dieron la oportunidad de ir y dar este curso de manera presencial en 11 sesiones. Con ellos tuvimos que unir 2 sesiones, pero son 12 clases progresivas desde los orígenes cristianos hasta esta que he titulado La Iglesia de Monseñor Romero. La Vicaría Monseñor Romero de Soyapango me dio la oportunidad de estar presencialmente con ellos, un equipo de más de 50 participantes, y cada sesión la convertimos en un video y ahora es el broche final. Puede ser la guinda del pastel, puede ser el broche de oro. Usted tiene la palabra. Al titular esta última sesión del curso de la Iglesia, de Historia de la Iglesia, al culminar con este título, La Iglesia de Monseñor Romero, para nada estoy intentando poner a Monseñor Romero al mismo nivel de lo que intentó, de lo que pretendió el sacerdote Martín Lutero en 1519. Para nada, para nada. Al decir Iglesia del Salvador, la Iglesia de Monseñor Romero, estoy pretendiendo abrir una cruzada que ojalá haya otras que la profundicen, la sustenten, la defiendan, porque quiero partir de una premisa que es sumamente básica. Monseñor Romero fue arzobispo de la Arquidiócesis de San Salvador. En ese sentido, Monseñor nunca pretendió fundar, como Martín Lutero, una nueva iglesia. Martín Lutero se le llama reformador de la iglesia, pero lo que terminó siendo Martín Lutero es fundando una nueva iglesia. Monseñor Romero jamás se escapa del marco de la arquidiócesis, del marco de la Iglesia Católica. Jamás. Este programa consta de 11 audios de Monseñor Romero. Uno que va a servirnos de introducción y 10, porque así como la Iglesia Católica Universal tiene 4 notas características, la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Yo, en esta cruzada que declaro abierta a partir de hoy, expongo 10 notas características. Tenemos un audio de introducción, tenemos un audio
por cada nota característica de lo que yo llamo la iglesia de Monseñor Romero. Monseñor Romero nunca pretendió decir voy a fundar o voy a reformar la iglesia. No. Monseñor fue un hijo de la iglesia. Cada vez que el Papa Juan Pablo II vino a El Salvador, vino 2 veces, nos cuenta Monseñor Rosa Chávez que una de las expresiones del Papa Juan Pablo II fue: Monseñor Romero es nuestro. Eso decía Juan Pablo II. En este programa yo voy a atreverme a decir que Monseñor Romero no es nuestro, como decía el Papa Juan Pablo II, limitando a Monseñor Romero a la Iglesia Católica, no su santidad Juan Pablo II. Monseñor Romero no es católico solamente. Monseñor Romero es del mundo. Sí, no es solo nuestro. No. Y el Papa Juan Pablo II lo trató muy mal. Lo aconsejó muy mal. Le dijo que se llevara muy bien con el gobierno. Y Monseñor Romero no podía hacerle caso al Papa, porque el gobierno le estaba matando a sus sacerdotes, a sus catequistas. No podía Monseñor Romero hacerle caso al Papa. Monseñor Romero no cabe en la Iglesia Católica. Es demasiado grande. Monseñor Romero es del mundo. Monseñor Pedro Casaldáliga lo tituló San Romero de América. Pero allá en África, Monseñor Mojishigua es llamado el Romero de África. Monseñor Romero no pretendió decir quiero una iglesia que se lleve. No. Esta es una pretensión personal. Cuando yo hice mi tesis de maestría en teología en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA, aquí en El Salvador, yo me atreví a decir que lo que Monseñor Romero hizo fue comenzar un proceso liberador. Y este proceso liberador yo hoy lo titulo La Iglesia de Monseñor Romero. En aquel tiempo lo titulé El profetismo de Monseñor Romero. Yo en este programa, en este curso, lo titulo La Iglesia de Monseñor Romero. Este programa entonces es una descripción de ese proceso liberador llamado la Iglesia de Monseñor Romero. Monseñor Romero es demasiado grande para quedar en una estampita de San Óscar Arnulfo Romero y Galdames. Monseñor Romero es mucho más grande para estar en una gran pintura en la gloria de Bernini allá en el Vaticano. Monseñor Romero es más grande que la misma Iglesia católica, apostólica y romana. Oigamos a Monseñor. Y he ratificado una vez más que moriré, primero Dios, fiel al sucesor de Pedro, al vicario de Cristo. Les decía, es fácil predicar teóricamente sus enseñanzas, seguir fielmente el magisterio del Papa en teoría, es muy fácil, pero cuando se trata de vivir, cuando se trata de encarnar, cuando se trata de hacer realidad en la historia de un pueblo sufrido como el nuestro, esas enseñanzas salvadoras, es cuando surgen los conflictos. Y no es que me haya hecho infiel, jamás. Al contrario, siento que hoy soy más fiel porque vivo la prueba, el sufrimiento y la alegría íntima de proclamar, no solamente con palabras y con profesiones de labios, una doctrina que siempre he creído y amado, sino que estoy tratando de hacer la vida en esta comunidad que el Señor me ha encargado. Y yo les suplico a todos ustedes, queridos hermanos, que si de verdad somos católicos,
seguidores de un evangelio auténtico y por auténtico muy difícil. Si de verdad queremos hacer honor a esta palabra de seguidores de Cristo, no tengamos miedo de hacer sangre y vida, verdad e historia, esa doctrina que de las páginas del Evangelio se hace en la actualidad en la doctrina de los concilios y de los papas que tratan de vivir como verdaderos pastores las vicisitudes de su tiempo. Ahí está la claridad de Monseñor Romero de declararse él hijo fiel de la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, fiel hijo de la Iglesia de Roma, muy a pesar del maltrato de Juan Pablo II, muy a pesar de que en el país de 6 obispos, Monseñor tenía 4 en contra: el obispo de San Miguel, el obispo de San Vicente, el obispo de Santana y su obispo auxiliar. Solo tenía la compañía de Monseñor Arturo Rivera y Damas. Muy a pesar de todo eso, Monseñor fue fiel al Papa, fue fiel a la Iglesia. No en teoría, en la realidad, con lo que vivió aquí en el país, en esa persecución y represión venida de la oligarquía, venida del gobierno. Vamos a comenzar ya con las 10 notas características que yo expongo para decir: esta es la Iglesia de Monseñor Romero. No están en orden, aquí solamente están enumeradas, porque hay que enumerarlas, pero no están en orden. Habrá otro orden, habrá otras notas o habrá menos notas, usted puede eliminar cualquiera de estas, pero para declarar que hay una iglesia que se llama la Iglesia de Monseñor Romero, yo he puesto 10 notas características. La primera: la Iglesia de Monseñor Romero está identificada con la causa de los pobres que claman liberación, como lo escribieron los obispos en Medellín. Esta es la primera nota. Monseñor se identifica con ese clamor de los pobres que en Medellín dijeron es un clamor de liberación que no les llega de ninguna parte. Oigamos a Monseñor. Ya sé que hay muchos que se escandalizan de esta palabra y quieren acusarla de que ha dejado la predicación del Evangelio para meterse en política. Pero no acepto yo esta acusación, sino que hago un esfuerzo para que todo lo que nos ha querido impulsar el Concilio Vaticano II, la reunión de Medellín y de Puebla, no solo lo tengamos en las páginas y lo estudiemos teóricamente, sino que lo vivamos y lo traduzcamos en esta conflictiva realidad de predicar como se debe el Evangelio. El Evangelio para nuestro pueblo. Por eso le pido al Señor, durante toda la semana, mientras voy recogiendo el clamor del pueblo y el dolor de tanto crimen, la ignominia de tanta violencia, que me dé la palabra oportuna para consolar, para denunciar, para llamar a arrepentimiento. Y aunque siga siendo una voz que clama en el desierto, sé que la Iglesia está haciendo el esfuerzo por cumplir con su misión. Monseñor Romero abandonó el Evangelio para meterse en política. Jamás. Lo que Monseñor Romero hizo en realidad es escuchar al pueblo. Cuando estudiamos los documentos de Medellín, decíamos que
la reunión, la segunda conferencia episcopal latinoamericana que fue en Medellín, Colombia, en 1968, los obispos, esa conferencia episcopal maravillosa, como no la ha habido después, Conferencia Episcopal Latinoamericana de 1968, entendió que su papel debía ser el de Moisés. Dios escucha el clamor del pueblo y necesita un agente de liberación y escoge a Moisés. Los obispos entienden que el trabajo de ellos es el trabajo de Moisés. El pueblo está clamando liberación y los obispos, asumiendo el papel de Moisés, escuchan al pueblo y le dicen a Dios: envíanos a nosotros. Y ahí nace la opción, no preferencial, la opción por los pobres. Tanto así que los Estados Unidos, con todo su imperio, liderados por el señor John Rockefeller, temblaron ante los documentos de Medellín. Y por eso bombardearon toda América Latina, financiando iglesias evangélicas. No lo digo yo, eso lo dijo Monseñor Romero, y hay un plan que se llama Plan Santa Fe para dividir la iglesia, y lo lograron. Los miles de millones de dólares lograron dividir la iglesia, y los documentos de Medellín no se han podido hacer realidad. Monseñor Romero es un pequeño pero grande Moisés para este pueblo salvadoreño. Él no es que dejó el evangelio y se metió a la política. No acepto, dice Monseñor, no acepto esa acusación. Lo que estoy haciendo es aplicando el evangelio del pueblo, el evangelio, lo estoy aplicando a esta realidad. Si algún delito cometió Monseñor Romero, fue no predicar un evangelio etéreo, un evangelio sin carne ni hueso. No. Un evangelio que hable, una predicación que diga cualquier cosa de cualquier país del mundo. Eso no es la homilía de Monseñor Romero. Monseñor Romero hablaba de la realidad de este pueblo salvadoreño. Y eso no es meterse en política. Eso es ser un nuevo Moisés. La segunda nota característica de esta iglesia de Monseñor Romero es la iglesia de Monseñor Romero, más que enseñar, aprende de los pobres. Son ellos los que nos dicen lo que quieren de su iglesia. Oigamos a Monseñor. Ya sé que la iglesia no me permite ir por caminos de violencia, por caminos que no son los caminos de Jesucristo. Pero gracias a Dios, esa infalibilidad por la cual se puede asegurar que la doctrina de Pablo VI es la doctrina de Pedro y la doctrina de Cristo, es de verdad, bendito sea Dios, la doctrina que el humilde arzobispo de San Salvador predica a su pueblo y crece en la fe junto con su pueblo, porque yo también, hermanos, recibo la predicación de ustedes. Yo sé con la doctrina teológica de la iglesia que ese don de la infalibilidad que solo Dios posee, lo ha dado al pueblo de Dios, y que ese pueblo de Dios tiene un órgano que es el Papa. El Papa expresa el carisma de la infalibilidad al mismo tiempo que el pueblo lo siente y lo vive. Por eso el pueblo sabe sentir cuando la predicación no es auténtica. Ustedes tienen un sentido muy fino que se llama el sensus fidei, sentido de fe, por el cual un miembro del pueblo de Dios puede detectar cuando un predicador no está a tono con la doctrina verdaderamente revelada por Dios. El Concilio Vaticano I, no el segundo, el Concilio Vaticano I, siglo XIX, se reunió para
definir un dogma, la infalibilidad del Papa. El Papa es infalible. El Concilio Vaticano I lo hizo con alguna intención en el contexto de la Iglesia, que hasta 1962 la Iglesia siempre estuvo ligada a los poderes terrenales, a los poderes imperiales. Tiene que venir el Concilio Vaticano II en 1962 a 1965 para sacudirse todo el polvo imperial. Pero aquí, en este contexto del Concilio Vaticano I, se decreta el dogma de la infalibilidad del Papa, y poco a poco se ha ido entendiendo de mejor manera la infalibilidad del Papa. Sí, sigue siendo infalible el Papa, correcto. Pero en cuanto el Papa escucha al pueblo de Dios, esto es lo que hace Monseñor Romero. El Papa es nuestro representante, nuestro máximo jerarca, está bien. Pero él solo es infalible en la medida en que consulta a el pueblo de Dios. Por eso, Monseñor traslada esa infalibilidad del Papa, definida como dogma en el Concilio Vaticano I, la traslada al pueblo. Ustedes tienen algo que se llama el sensus fidei, el sentido de la fe. Ustedes saben cuando un predicador está a tono con la realidad que ustedes viven. Hay predicadores que leen el Santo Evangelio y de lo que hablan es de sus viajes y del color del manto de la Virgen. No hablan de la realidad. Y el pueblo escucha. Por eso el pueblo es infalible. Y el pueblo le dice al Papa: usted es infalible, usted no falla, si nos escucha. Y Monseñor Romero supo escuchar al pueblo. Por eso Monseñor Romero se convirtió en la voz de los sin voz. El pueblo infalible no puede hablar porque lo matan. Entonces hablo yo, pero yo hablo lo que le he escuchado al pueblo. El pueblo es el que me enseña. El pueblo es el que me predica. Tercera nota característica de la iglesia de Monseñor Romero. La iglesia de Monseñor Romero no lidera los procesos liberadores. En su lugar, acompaña los procesos liberadores de los pobres, aunque eso le traiga persecución. Es que no importa que venga la persecución, con tal que sea por acompañar al pueblo, bienvenida sea la persecución. Oigamos a Monseñor. Que la Iglesia buscará siempre en toda relación el servicio a la vocación integral del hombre, tanto en lo personal como en lo social. Es decir, la reciente conferencia de Puebla confirmó la opción de Medellín, el compromiso preferencial por los pobres, por lo que procuraremos seguir siendo fieles defensores de los justos intereses del pueblo. Estamos convencidos que entre más se les margine y explota, más expuestos están a reaccionar con una violencia desesperada y mayor es la injusticia que se comete estructuralmente en contra de ellos. En cualquier sistema o coyuntura política, la Iglesia, repetimos, no se identifica con ninguna opción concreta política, sino que apoya lo que en ella haya de justo, así como está dispuesta a denunciar siempre lo que tenga de injusto.
no dejará de ser voz de los que no tienen voz, mientras haya oprimidos, marginados de la participación en la gestación y en los beneficios del desarrollo del país. En tiempos de Monseñor Romero había 3 proyectos políticos: el del gobierno, su ejército y sus cuerpos de seguridad; el de la oligarquía y los escuadrones de la muerte, organizaciones paramilitares; y el proyecto de las organizaciones político-populares. ¿Con cuál se identificó Monseñor Romero? Con ninguno. La Iglesia no es para identificarse con un modelo, con un proceso, con un sistema político. La Iglesia, su especialidad es el reino de Dios. Y ninguno de los 3 proyectos políticos de la época de Monseñor Romero contiene el reino de Dios. Por eso la Iglesia tiene autoridad para felicitar, para reclamar, para exigir y para denunciar esos proyectos políticos que contradicen el reino de Dios. La bandera de la Iglesia es el reino de Dios. De ahí no se salió nunca Monseñor Romero. Lo acusan, sí, cerebros chiquitos acusan que Monseñor Romero era instructor, como acusaron al gran rector de la Universidad Centroamericana, UCA, José Ignacio de Acuría. Dijeron que era asesor de la guerrilla y mataron a 6 sacerdotes jesuitas y sus 2 colaboradoras, Julia Elba y Celina. Cerebros chiquitos creen que Monseñor Romero era de uno de esos. No, de ninguno. Monseñor Romero siempre fue propulsor, propagador del reino de Dios. Claro que les decimos lo bueno, claro que les decimos lo que no está bien. Cuarta nota característica de la Iglesia de Monseñor Romero: la Iglesia de Monseñor Romero no hace política, ni se mete en política, solo acompaña a los pobres como madre y maestra, aunque eso le haga chocar con los profesionales de la política de cada turno. Que esto quede muy claro, porque la Iglesia no puede identificarse con ningún partido político ni con ninguna organización de carácter político, social, cooperativo. La Iglesia no tiene sistemas, la Iglesia no tiene métodos, la Iglesia solo tiene inspiración cristiana, una obligación de caridad que la urge a acompañar a quienes sufren las injusticias y ayudar también a las reivindicaciones justas del pueblo. Allí sí la Iglesia está, pero sin identificarse con los sistemas y los métodos. Esto, repito, que quede bien claro, porque yo no soy director de ninguna organización política. Yo no soy, ni mis sacerdotes deben de ser líderes de estos grupos. Si hay coincidencias objetivas, son perspectivas de evangelio las que la iluminan. Cuando mataron a Monseñor Romero, 24 de marzo de 1980, la Iglesia decidió velarlo por 6 días. En ese ambiente del velorio, de la vela de Monseñor Romero, se le compusieron varias canciones en su honor. Una de ellas dice: Óscar, compañero, Óscar, compañero, siempre presente estarás, porque el que cae por el pueblo, en el pueblo vivirá. Los grupos políticos llamaron a Monseñor compañero. Eso no quiere decir que Monseñor haya sido jefe líder de las organizaciones político-populares. No,
le dedicó la tercera carta pastoral a ellos. Como la iglesia tiene un trabajo pastoral de acompañar las organizaciones político-populares. Ahí está la tercera carta pastoral, 6 de agosto de 1978. Claro, hay un trabajo que hacer, acompañar. Pero acompañar no significa identificarse. Yo no soy jefe, yo no soy líder, ni mis sacerdotes son líderes, no. Pero la iglesia presta un servicio. Desde la bandera del reino de Dios, acompaña para decir esto sí, esto no. Esta libertad que tiene Monseñor Romero es admirable. Vamos a la nota ya número 5. Esta nota característica número 5 significa bastante para poder decir ¿es la iglesia de Monseñor Romero o no es la iglesia de Monseñor Romero? La iglesia de Monseñor Romero corrige y mejora los catecismos y demanda a las autoridades eclesiásticas mirar a los pobres y servirles en lo que ellos necesiten. Es que la iglesia de los pobres está al servicio de los pobres. Por eso Monseñor no solo predica, es que también invita a que todos y todas sirvamos a los pobres. Oigamos a Monseñor. Cuando moría y estaba aquí tendido el padre Rafael Palacios, asesinado en Santa Tecla, yo dije que su cadáver seguía predicando una denuncia no solo hacia afuera de la iglesia por sus crímenes, sino hacia adentro de la iglesia por sus pecados. El profeta también denuncia los pecados internos de la iglesia. ¿Y por qué no? Si obispos, papas, sacerdotes, nuncios, sacerdotes, religiosas, colegios católicos, estamos formados por hombres y hombres somos pecadores y necesitamos que alguien nos sirva de profeta también a nosotros para que nos llame a conversión, para que no nos deje instalar una religión como si ya fuera intocable. La religión necesita profetas y gracias a Dios que los tenemos, porque estaría muy triste una iglesia que se sintiera tan dueña de la verdad que rechazara a todos los demás. Una iglesia que solo condena, una iglesia que solo mira pecado en los otros y no mira la viga que lleva en el suyo, no es la auténtica iglesia de Cristo. El padre Rafael Palacios, Monseñor lo reconoce como un profeta. Y Monseñor Romero es también profeta. Una cosa es que la iglesia, con todo su poder eclesiástico, con todo su poder canónico, lo haya nombrado santo y le dio un título demasiado chiquito. Monseñor Romero es santo, mártir por odio a la fe. Es una palabra muy chiquita, un título muy chiquito. Hay una demanda, yo me uno a esa demanda, de que Monseñor Romero sea reconocido doctor de la iglesia. El Vaticano no nos hace caso. Pero hay algo más todavía, otro título más grande que ser santo y ser doctor de la iglesia. El título de profeta de Dios. En el grupo Sierra Madre le compusimos un equipo, pero la autoría es de Juventino Castillero, sacerdote paulino, allá en Panamá. Profeta de Dios. Monseñor Romero es un profeta de Dios. El padre John Sobrino escribió en alguno de sus artículos que Monseñor Romero es muy parecido al profeta
Ezequiel. No hemos encontrado el texto. Pero Monseñor Romero tiene la magnitud de cualquiera de los profetas menores y mayores del Antiguo Testamento. Incluso la característica comparativa con Juan Bautista, si Juan Bautista es un profeta. El profeta no solo denuncia hacia afuera, también denuncia hacia adentro. Se cuenta por decenas de veces que Monseñor Romero hizo el llamado a la conferencia episcopal, al señor nuncio apostólico, a que buscaran la unidad, y nunca le hicieron caso. Los obispos fueron trinqueteros, le hicieron trampa a Monseñor Romero, y el señor nuncio también, y mal informaban a Monseñor Romero en el Vaticano. Y cuando venía la conferencia de Puebla en 1979, la conferencia episcopal de El Salvador hizo todo para que Monseñor no fuera a Puebla. Gracias a los teólogos de la liberación de Sudamérica y otros aliados, lograron que Monseñor participara en la conferencia, la tercera conferencia episcopal en Puebla. Monseñor Romero no solo denunciaba hacia afuera, también denunciaba hacia adentro. Este es un profeta. Y el nuncio y los obispos no estaban de acuerdo con Monseñor Romero. El Papa Juan Pablo II tampoco estaba de acuerdo con Monseñor Romero. Y Monseñor Romero siguió su camino. Ese es un verdadero profeta de Dios. La sexta característica de la iglesia de Monseñor Romero es la siguiente. La iglesia de Monseñor Romero es perseguida hasta el martirio por hacer opción por los pobres y asumir sus luchas. ¿Presentía Monseñor Romero que lo podían matar? Sí. Anónimos todos los días. 1 o 10 anónimos. Ya ni los leía Monseñor. Estaba claro que hacer opción por los pobres trae riesgos. Y los corrió hasta las últimas consecuencias. Y lo hizo como lo hace cualquier profeta de Dios. Oigamos a Monseñor. Por eso siento que esta iglesia de la alianza, esta iglesia de la arquidiócesis, heredera de la alianza de Abraham y de Moisés y de Cristo, es ahora verdaderamente auténtica, porque ahora la iglesia no se apoya en ningún poder, en ningún dinero. Hoy la iglesia es pobre. Hoy la iglesia sabe que los poderosos la rechazan, pero que la aman los que sienten en Dios su confianza. Esta es la iglesia que yo quiero, una iglesia que no cuente con los privilegios y las valías de las cosas de la tierra, una iglesia cada vez más desligada de las cosas terrenas, humanas, para poderlas juzgar con más libertad desde su perspectiva del Evangelio, desde su pobreza. A lo largo de la historia, la iglesia ha tenido periodos muy oscuros. La iglesia, cuando usted revise la primera sesión de este curso, Historia de la Iglesia, una aproximación a la verdad, se va a dar cuenta que en ningún momento Jesús fundó a esta iglesia. No es que en algún pasaje del Evangelio o una carta de cualquiera diga, en este momento quedan ustedes constituidos iglesia. Jamás existe eso en la Sagrada Escritura. Todo el Nuevo Testamento lo que tiene es la relación de Mateo capítulo 16, versículos 16 al 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré. Es un futuro. Pero una propuesta personal es que la iglesia, como iglesia universal, nació en el Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. Esa es mi propuesta. Ahí sí, porque ahí sí se definió el rol de los apóstoles, el rol de Pablo, el rol de
Teudas, de Silas, etcétera, de los Santiago y todos los que participaron en el Concilio de Jerusalén. Y ahí salió el primer mandato. No es necesario que se circunciden los paganos. Basta con que no coman animales sacrificados a los ídolos, que no beban la sangre de los animales estrangulados y que dejen de andar con esas relaciones fuera, etc. Nació la iglesia y desde ahí hasta acá la iglesia tiene periodos en donde la iglesia se ampara, como en el año 325, bajo el Imperio Romano. Es el emperador Constantino el que convoca el concilio para que se pusieran de acuerdo los obispos. Y cuando había que perseguir, la iglesia se apoyaba en los poderosos para perseguir. Y tiene que llegar el Concilio Vaticano II para que corte toda relación con cualquier poder. Y esta es la iglesia de Monseñor Romero, la del Vaticano II, la que no tiene vínculos con ningún poder, ni con ningún poderoso, ni con ningún dinero. Es una iglesia libre, es una iglesia pobre. Y por eso Monseñor la relación a esta iglesia es heredera de el padre Abraham, de la alianza de Moisés, de la historia, es heredera. Pero es una iglesia pobre, que no depende de las alianzas. Ya no hay tiempo para alianzas. Ahora la iglesia es libre. Esta es la iglesia de Monseñor Romero. La iglesia pobre, la que no estaba pensando en tener bien bonita la catedral. No era ese el objetivo de Monseñor Romero. Cuando llegó de arzobispo Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, ya fallecido, él sí quería tener una catedral bien bonita, y el gobierno y la empresa privada se pusieron de acuerdo y le dieron 30 millones de colones para que terminara de reconstruir la iglesia catedral, y quedó bien bonita, y ahí está la iglesia catedral. Monseñor Romero no estaba pensando en edificios bonitos. Monseñor Romero quería una iglesia pobre, para los pobres, y eso lo demostró de principio a fin. Nunca Monseñor Romero buscó una alianza con algún poderoso. Hablaba con todos, sí, pero ni una alianza con nadie de ellos. La nota característica número 7 es más que interesante. Yo sé que a usted le va a gustar mucho esta nota característica número 7. La iglesia de Monseñor Romero no es neutral ni hipócrita para caminar al lado del gobierno que reprime al pueblo y a la iglesia. Esta es la séptima nota. Yo les digo, no están en orden, es que no se puede buscar un orden. Solamente están mencionadas, ya la número 7 porque va en el orden del 1 a la 10, pero esta nota es más que bella, más que preciosa, porque Monseñor Romero expresa su libertad. Y el pueblo le dice, así se habla, Monseñor. Así se habla. Sea de una persona, sea de una institución, así se habla. Oigamos a Monseñor. El señor presidente, a pesar de todo esto, ha dicho en México que no hay persecución a la iglesia, y compromete a nuestros periódicos poniendo en titulares de primera página un hecho que aquí la catedral lo está evidenciando, lo mentiroso que es. El señor presidente acusó en México crisis en la iglesia a causa de clérigos tercermundistas. Denunció la predicación del arzobispo como una predicación política y que no tiene la espiritualidad que otros sacerdotes sí siguen predicando. No, que me estoy aprovechando de mi predicación para promover mi candidatura del premio Nobel. Que tan vanidosos me creen. Que no hay
A la pregunta sobre si existen en El Salvador los 14, el señor presidente negó que no existe nada de eso, como también negó que existieran desaparecidos y reos políticos. Anoche mismo, un periodista de México me llamaba por teléfono y me decía qué pensaba yo de las declaraciones. Le digo, no las conozco todavía, y él me las leyó por teléfono. Le digo, pues la mejor respuesta es que usted publique en su diario lo que estamos viviendo en este momento aquí. Un sacerdote asesinado por la Guardia Nacional y 4 jovencitos más murieron con él, y se interesó mucho por la noticia. Y al preguntarme cómo me explico la campaña calumniosa y difamatoria contra el arzobispo y el clero, pues le dije, esa es precisamente la razón por qué decimos que hay persecución en la iglesia. La campaña de psicosis entre las comunidades cristianas no es persecución. No es también persecución el atropello de los derechos humanos y del pueblo, porque la iglesia siente que ese es su ministerio, defender la imagen de Dios en el hombre. Y les decía yo para terminar, fíjese que el conflicto no es entre iglesia y gobierno, es entre gobierno y pueblo. La iglesia está con el pueblo y el pueblo está con la iglesia, gracias a Dios. Yo sé que usted, que está viendo este programa en este momento, también dice, así se habla, monseñor. Es que no importa si sea una persona, general Carlos Humberto Romero, presidente de El Salvador, o es otro, no importa si es el gobierno, no importa si es el obispo o el papa, así se habla. Decirle mentiroso al presidente no lo dice cualquiera, pero es que así se habla. Está mintiendo el presidente en México. No hay persecución, dice. Y la Guardia Nacional un día antes les había matado al padre Octavio Ortiz Luna, joven sacerdote, junto con 4 jóvenes que estaban en un retiro de iniciación en el Despertar en San Antonio Abad. Y él va a decir allá que no hay persecución a la iglesia. Mentiroso, así se habla. Así se habla. Y qué bonito que la conclusión de este trocito de la homilía del 21 de enero de 1979, que la parte final, Monseñor se ponga esa gran medalla. El conflicto no es entre iglesia y gobierno. El conflicto es entre gobierno y pueblo. Y la iglesia está con el pueblo y el pueblo está con la iglesia, gracias a Dios. Así se habla, monseñor. Así se dice porque esa fue la realidad. La iglesia está con el pueblo y el pueblo está con la iglesia. Hay una fusión, hay una fundición entre pueblo e iglesia. El padre Inocencio Alas, espero que nos escuche allá en San Antonio, Texas, dijo esta expresión cuando Monseñor Romero celebró la misa única por el asesinato del padre Rutilio Grande, 20 de marzo de 1977. Dice que el padre Chencho estaba ahí viendo qué iba a decir Monseñor Romero y estaba atento. Y dice que vio su expresión. Y cuando el pueblo escuchaba a Monseñor, ¿qué va a decir Monseñor? Todos estaban a la expectativa. Dice Chencho Inocencio Alas, padre de Suchitoto, que hay un momentito en que Monseñor Romero le arrancó un aplauso al pueblo que lo escuchaba. Y dice él, en ese momento Monseñor se hizo pueblo.
y de ahí no lo bajó nadie. No es que se convirtió, esa es otra cosa. Monseñor se hizo pueblo, y al hacerse pueblo, nunca traicionó a su pueblo. Le dijo mentiroso al presidente. Sí, publique esto. Aquí tenemos un sacerdote asesinado por la Guardia Nacional y 4 jóvenes más. Publique que hay una guerra psicológica, que hay una persecución. Publique usted. Y mire que el conflicto no es entre iglesia y gobierno. El conflicto es entre iglesia y pueblo. Y la iglesia está con el pueblo y el pueblo está con la iglesia. Gracias a Dios. Eso es una verdadera joya. Así se habla, Monseñor. Hoy no hay quien hable así. Es verdad. No hay quien hable así. Así se habla. Cuando aparezca alguien, le vamos a decir, sí, así se habla. La nota característica número 8 es la siguiente. La iglesia de Monseñor Romero está más preocupada por la formación de la comunidad que de la construcción y reconstrucción de edificios bonitos. Oigamos a Monseñor. El pobre no niega que para el progreso se necesita dinero, pero sabe comprender el valor de ese progreso, que no sea humillante, que no sea solamente para unos cuantos privilegiados, sino que sea de verdad para todos los hijos de Dios. También esa libertad de espíritu da a la riqueza y al progreso el justo y severo aprecio que le conviene. No hay que endiosar el progreso como si sin él no se pudiera vivir. Hay que tener en cuenta que lo primero es Dios y junto a Dios el hombre. Si un progreso aparta de Dios o aparta o mutila o atropella al hombre, no es verdadero progreso. Solamente el que tiene espíritu de pobreza sabrá poner por encima de todo a Dios y al hombre, que es la clave de toda civilización. No el tener grandes edificios, el tener grandes campos de aviación, grandes carreteras, si por ellas no ha de pasar más que una minoría privilegiada y no el pueblo con cuya sangre se hacen todas esas cosas. En nombre del progreso se hacen muchas barbaridades. En nombre del progreso, a los pobres, a las pobres, se les quita su casa, se les quita su terreno y se les manda a los barrancos, a las orillas de las carreteras, a las orillas de los ríos. Cuando vienen las tempestades, las tormentas arrastran pobres, nunca arrastran ricos. En nombre del progreso se hacen muchas barbaridades y Monseñor Romero tiene bien claro: todo lo que no está en función de la persona humana no se le puede llamar progreso. Edificios, carreteras, aeropuertos, puertos, todo, si no está en función del pueblo, no se le puede llamar progreso. Las palabras de Monseñor Romero son un eco, resuenan en todos los tiempos. Con la sangre del pueblo se hacen construcciones. Y muchas de esas construcciones son para una minoría. El progreso debe consistir, como lo reza el documento de Medellín, el progreso debe consistir en pasar de condiciones
inhumanas a condiciones humanas. Y si tenemos ya condiciones humanas, pasar de condiciones humanas a más humanas. Porque el centro del Evangelio es la persona humana. No los edificios, no la catedral, como hizo el arzobispo Monseñor Fernando Sáenz Lacalle. No. La catedral estaba bien bonita, tenía unos vitrales, y Monseñor José Luis Escobar los mandó a quitar. Destruyeron eso, cayeron los pedazos de... Era una iglesia bonita, a él no le gustó. Las catedrales bonitas, con luces, sí. Más que edificios, es la comunidad. En Europa se quejan de que la catedral X, la iglesia X, la han convertido en un restaurante, en una discoteca. Y si no hay comunidad, ¿para qué sirven los edificios? Si no hay gente que vaya a misa, gente que participe en los actos de la iglesia, ¿para qué van a haber templos? Véndanlos, háganlos discotecas si quieren. Lo fundamental es la comunidad. Parroquias que son tan grandes y llegan 10, 8 gentes. Hay que construir comunidad. Esto es lo que está diciendo Monseñor Romero. La nota característica número 9 de la iglesia de Monseñor Romero dice lo siguiente. La iglesia de Monseñor Romero no solo evangeliza a los pobres y a los ricos, también evangeliza a sus hermanos obispos, al nuncio y al papa. Es que predicar hacia afuera, como hemos dicho, es bonito. Predicar hacia adentro es complicado. Pero hay que predicar hacia afuera y hacia adentro. Hay que evangelizar a nuestros jerarcas también. Evangelizamos a los pobres, a los ricos y a los jerarcas. Muchas veces, en muchos lugares, el problema no es el pueblo, el problema es el jerarca, el problema es el párroco, el problema es el obispo, el problema es el papa. Y hay que evangelizar a todos. Oigamos a Monseñor. Recuerden que el Evangelio, más que una biografía de Cristo, es la reflexión de las primeras comunidades sobre las enseñanzas de Cristo, y que los apóstoles escribieron como fruto de esas reflexiones los discursos que recordaban de Cristo, pero reflexionados ya en comunidad. Es precioso entonces saber que este capítulo 18 es el fruto de la primera comunidad cristiana y que nos está marcando cómo era la iglesia que brotaba como de su fuente de Cristo, recién creada esa iglesia. Allí habla de la humildad que deben tener sus pastores. Peleaban los apóstoles quién era el más grande, el pleito jerárquico de siempre. Y Cristo les dice, no, aquí el que quiera ser grande, hágase como niño, servidor de todos. La autoridad en la iglesia no es mandato, es servicio. Pido perdón a mi comunidad cuando no haya podido desempeñar como servidor de ustedes mi papel de obispo. No soy un jefe, no soy un manda más, no soy una autoridad que se impone. Quiero ser el servidor de Dios y de ustedes. A mí me encanta cuando tocamos esta nota característica de la iglesia como evangelizadora hacia afuera, sí, pero también evangelizadora hacia adentro. Me gusta poner de ejemplo lo que sucede con la empresa privada. Cuando a usted que llega a trabajar a una empresa le dicen, acuérdese que estamos en función del cliente comprador. Usted tiene que decirle, ¿en qué le puedo servir? ¿Qué necesita? ¿Le puedo ayudar en algo?
Esta actitud me gusta para decírselo a la iglesia. La iglesia está al servicio de los pobres. La jerarquía está al servicio de los pobres. Y siempre es bonito que los jerarcas le pregunten al pueblo: ¿en qué le puedo servir? ¿En qué le ayudo? ¿Qué necesita? Las cosas muchas veces son al revés. Ponemos al pueblo al servicio de la jerarquía. Colabora, cristiano, la iglesia eres tú. Sí, le interesa que el pueblo le dé el dinero a los jerarcas, los pastores, el diezmo. Y cierren los ojos porque vamos a pasar recogiendo la ofrenda. No mire el billete, qué tamaño es. A la iglesia, la jerarquía, la han denominado jefa, la han denominado propietaria, y los feligreses solo sirven para dar su dinero. No le preguntan al pueblo: ¿ya comiste? ¿Ya pagaste la mensualidad del colegio, de la universidad? ¿Ya pagaste la casa, los recibos? ¿En qué te puedo servir? La iglesia no es así, la jerarquía no es así. La jerarquía dice: necesitamos cambiar el techo y hay que hacer una rifa y una excursión, y el pueblo debe dejar de ser instrumento de la jerarquía. La jerarquía tiene que aprender a ponerse al servicio del pueblo. ¿En qué le puedo servir? ¿En qué le ayudo? ¿Qué necesita? Son palabras fuertes de parte de Monseñor. Monseñor pide perdón. Y de esta manera, pidiendo perdón, él, el arzobispo, pide perdón a la comunidad cuando se ha portado no como servidor, sino como jefe. Pido perdón. ¿Y los demás obispos? Hay muchas malas experiencias. Obispos que todavía manejan aquellos conceptos: donde está el obispo está la iglesia. En Yucuayquín, La Unión, celebramos una ordenación sacerdotal, uno de nuestros compañeros sacerdotes de la congregación. La fiesta se había organizado en el parque, se habían puesto como carpas, un montón de paracaídas, era un arte bonito. Y cuando llegó el obispo, Monseñor Eduardo Álvarez, obispo de San Miguel, dijo: ¿y esto qué es? La misa es adentro. Y el templo estaba desnudo, todo lo habíamos sacado para la plaza. Y nos obligó, es el obispo. Y nos mandó a celebrar la misa sin floreros, sin adornos. No, todo lo habíamos puesto en la plaza. Este es lo más despótico de un obispo, porque es el obispo, da orden y hay que hacerle caso al obispo. El obispo no nos preguntó: ¿quieren celebrar adentro o aquí afuera? Le hubiéramos dicho: aquí afuera, monseñor, está todo arreglado aquí. La misa es adentro, donde está el obispo está la iglesia. Y todo, yo con mi guitarra adentro. Obispos déspotas, mandones, capataces. La iglesia no está para tener jerarcas capataces. Necesitamos una iglesia al lado de los pobres. Es el grito de guerra en cada concentración que tenemos. Queremos una iglesia al lado de los pobres. Queremos obispos al lado de los... ¿En qué le puedo servir? ¿En qué le puedo ayudar? Este es el ideal que tiene Monseñor Romero. Vamos a la última nota característica de esta iglesia de Monseñor Romero. La última nota dice: la iglesia de Monseñor Romero no puede hacer otra cosa que estar con los pobres. Estar con los poderosos es traicionar a Jesús. En este programa no es posible abarcar todo el contenido. Yo, para esta 10ª nota característica, yo le recomiendo que estudie el discurso de Monseñor Romero cuando le dieron el doctorado honoris causa en la Universidad de Lovaina en Bélgica. Ahí Monseñor
dice cosas fundamentales para esta iglesia y para cualquier iglesia. Ahí corrige, Monseñor, corrige el catecismo de la Iglesia Católica. Ahí corrige al Papa. Ahí corrige hasta su amado Papa Pablo VI. Les recomiendo que estudiemos esta 10ª nota característica de la Iglesia. Pero estudiemos, cuando tengamos el momento, ese discurso que se llama Dimensión Política de la Fe desde la opción por los pobres. Monseñor Romero, 2 de febrero de 1980. Universidad de Lovaina, doctorado honoris causa. Oigamos a Monseñor. Dice el concilio que el laico vive en el mundo junto con otros que no son ni cristianos, ni tienen fe ni esperanza, pero el cristiano tiene que dar testimonio de la esperanza que lleva dentro, de la fe que lleva dentro. Nuestro bautismo nos ha comprometido con criterios evangélicos y no podemos juzgar el mundo con los pecados del mundo, con las injusticias del mundo. Un cristiano que se solidariza con la parte opresora no es verdadero cristiano. Un cristiano que defiende posiciones injustas que no se pueden defender solo por mantener su puesto, ya no es cristiano. Busca las cosas de los hombres, ya no habla ni piensa de las cosas de Dios. Cuando a usted le diga, ubícate, preocúpese, porque está desubicado. Monseñor Romero, en esta 10ª nota característica, reconoce que su lugar, que el lugar de la iglesia es el mundo de los pobres. En esa locución en la Universidad de Lovaina, dice que no puede ser de otra manera. Es que no hay otro lugar para la iglesia. La iglesia debe estar con los pobres. Si no está con los pobres, la iglesia está desubicada. Tiene que ubicarse. Una vez le dicen a Monseñor, defínanse, Monseñor. Y dice él, defínanse ustedes, yo estoy bien definido. Es que estar bien definido y estar bien ubicado es lo que hace a una persona santa. Monseñor Romero reconoció que su lugar era el mundo de los pobres. Y ahí, como decía Chencho Alas, Monseñor Romero se hizo pueblo. Y se hizo pueblo pobre. Y desde los pobres evangeliza a cualquiera. Así sea pobres, así sean ricos, así sea jerarquía. Hemos llegado al final de este curso de historia de la iglesia, una aproximación a la verdad. Como les dije al principio, yo no soy historiador, yo no soy filólogo, ni antropólogo, ni ólogo, no. Pero pertenezco a la teología de la liberación, tan desprestigiada, pero tan necesaria. Hoy podría decir, como el viejo Simeón en el templo, al saber que está contemplando a Jesús, ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. No lo voy a decir. Pero quiero agradecerles a todos y a todas los que han tenido que ver con este programa. Los que me han retroalimentado, los que me han ayudado con las fotocopias, los que me ayudaron con el equipo, micrófono, cámara, luz, con esta computadora. Gracias, porque aquí queda yo creo que es una campaña, una cruzada que queda abierta. Yo no voy a abarcar todo lo que significa la iglesia de Monseñor Romero. Hay mucho contenido, son 161 homilías. He sacado algunos fragmentos, pero sé que aunque este programa quedó bastante largo, sé que será muy útil, sobre todo para ustedes, amigos de la Vicaría Monseñor Romero, y de cualquier vicaría, de cualquier parroquia, de cualquier iglesia.
este curso es muy útil, por lo menos para tener nociones de cómo ha caminado la iglesia y cómo fue la iglesia de Monseñor Romero. Y no se preocupe, si usted no es católico, no se preocupe. No se preocupe ni siquiera si usted no va a ninguna iglesia, no se preocupe. En la iglesia de Monseñor Romero cabemos todos y todas. La iglesia de Monseñor Romero va más allá del Vaticano, va más allá de cualquier denominación de iglesia. Monseñor no se dio cuenta que inició un proceso de liberación y podemos y debemos ser hombres y mujeres libres, benditos hijos e hijas de Dios. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.